Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Despacito es más bonito. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de la importancia de llevar la velocidad correcta para lograr cualquier proceso de mejoría en el cuerpo humano. En ese sentido, despacito es más bonito. O sea, hay que llevar el proceso de forma ordenada, donde la velocidad del proceso no sea tan drástica, tan dramática, que altere la salud o la integridad del cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto. Fíjense, a través de 20 años trabajando con cientos de miles de personas en 8 países, ayudándoles a adelgazar, a controlar su diabetes sin medicamentos, a bajar la presión, a bajar los triglicéridos, a bajar el colesterol, a limpiar el hongo cándida, a arreglar su tiroides, a arreglar su calidad de sueño. Pues me he dado cuenta de que la gente que fracasa, muchos de ellos fracasan solamente porque no toleran llevar las cosas a una velocidad que sea aceptable para el cuerpo. En ese sentido, despacito es más bonito. Fíjense, el cuerpo humano es un organismo que definitivamente está vivo. Todo lo que está vivo reacciona. Las cosas que están muertas, como esta pared, no reaccionan. Pero el cuerpo está vivo. Como está vivo, reacciona. Usted puede acostumbrar a un cuerpo a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, para usted acostumbrar a un cuerpo a hacer algo malo, vamos a decir fumar, algo malo, fumar, ¿ok? Pero usted lo único que tiene que hacer es insistir suficiente. La primera vez que una persona empieza a fumar por primera vez en su vida, sin remedio va a empezar a toser. Sin remedio le va a pegar una carraspera. Cuando empieza a fumar, el cuerpo hace lo posible porque usted no siga fumando. Pero usted insiste en fumar y llega un momento para el segundo o tercer día que de momento ya el cuerpo deja de quejarse y ahora es al revés. Ahora el cuerpo le pide el cigarrillo, le pide la nicotina. ¿Qué usted logró? Usted logró a través de una insistencia llevarlo a convencer al cuerpo de que hiciera algo malo. Ahora, si lo voy a hacer algo bueno, quiero que el cuerpo haga algo bueno, como decir, tomar agua, pues esas personas que no toman agua, cuando tratan de tomar agua, el cuerpo no la tolera. ¿Por qué? Porque ya ellos acostumbraron a su cuerpo a que no le dé agua. Y cuando usted le trata de dar agua, el cuerpo le dan ganas hasta de vomitarla. Las personas que están más deshidratadas del mundo, las más resecas, las que tienen la planta de los pies llena de pellejitos blancos, que tienen los codos llenos de pellejos blancos porque están deshidratados completamente y que están a veces obesos porque no pueden adelgazar por falta de agua, pues son personas que no sienten sed. No sienten sed porque ya acostumbraron a su cuerpo a no tener agua. Si el cuerpo se acostumbra a no tener agua, ahora no la quiere. Porque el cuerpo es como si fuera un animal de costumbre. Usted lo enseña a hacer algo y él hace eso, ¿no? ¿Qué pasa? Si usted trata de tomar agua y se la trata de tomar toda de cantazo por montones, el cuerpo se la va a rechazar. Pero si usted empieza 4 vasos hoy, 5 mañana, 6 pasado, 7 el otro día, llega un momento que usted puede tomarse 8 vasos, 10 vasos, 12 vasos, lo que necesite su cuerpo, sin ningún problema. ¿Cuál es la clave? La clave es que si usted lo lleva despacito, pues le queda más bonito, porque usted acostumbra al cuerpo a esa nueva sustancia, a ese nuevo gradiente de ejercicio. Se llama un gradiente. Un gradiente, la palabra gradiente, viene de grado, que quiere decir escalón. Cuando está hablando de los grados de los niños en la escuela, está hablando de subir de un escalón al otro escalón, al otro escalón, al otro escalón, al otro escalón. ¿Qué pasa? Si uno trata de brincar la escalera, pues puede que usted se caiga por ahí para abajo, ¿me sigue? Pero la realidad es que si usted va en gradiente, poco a poco, el cuerpo se adapta. Por ejemplo, para efecto de trabajar la hidratación del cuerpo, en una persona que está deshidratada, sepa que si no hidrata bien el cuerpo, jamás va a adelgazar. Si no hidrata bien el cuerpo, jamás va a controlar la diabetes. Si no hidrata bien el cuerpo, jamás va a bajar la presión. Si no hidrata bien el cuerpo, jamás va a tener sexualidad completa. Así que la hidratación es crucial, pero la hidratación en una persona que no toma agua, que no está acostumbrada a tomar agua, tiene que ser gradual, hay que llevarla gradual.
y usted lo puede acostumbrar si lo hace de forma gradual. Si usted va a hacer ejercicio, es lo mismo. Si usted trata de no hacer ejercicio nunca, está sedentario y trata de salir a correr un maratón, lo único que usted va a sentir es dolor y a lo mejor hasta se dañe la musculatura o se rompe un hueso. Ahora, si usted camina hoy, mañana camina un poquito más rápido, pasado ya va trotando un poco, cuando viene a ver, usted está corriendo maratones. ¿Pero por qué lo logró? Porque lo hizo en gradiente, porque despacito, pues le queda más bonito. Entonces, la limpieza del hongo cándida, cuando nosotros ayudamos a una persona con una limpieza de hongo cándida, pues el programa, que lo tenemos en los Natural Slim y lo tenemos para personas que no van a los Natural Slim, que a veces se los enviamos por correo, el programa conlleva que hay que limpiar el cuerpo de hongo, pero hay un detalle, no se puede matar el hongo todo a la misma vez, porque entonces el tóxico que se crea no le permite al hígado sacar todo eso para afuera. Así que hay que matarlo poquito a poco. Y esto viene con unas instrucciones escritas donde la persona va subiendo la dosis poquito a poco. ¿Para qué? Para dar una oportunidad a ese cuerpo que orine todo ese hongo podrido, que saque todos esos tóxicos para afuera, que el cuerpo pueda procesar toda esa basura que está saliendo. Lo mismo pasa cuando estamos usando aceites tipo medicinales, como decir el aceite de lino, el aceite de coco. El aceite de coco es milagroso. Nosotros lo recomendamos mucho. El aceite de coco orgánico es espectacularmente bueno, pero así de bueno como es, cuando usted usa más aceite de la cuenta, le revienta todo dentro. ¿Por qué? Porque le mata la cándida, le mata los parásitos, le mata las bacterias, le saca los tóxicos para afuera a una velocidad que su cuerpo no está acostumbrado. Por lo tanto, para usar aceites medicinales como el lino, como el coco, como el aceite de coco, tiene que ser en una forma gradual. Usted empieza con media cucharada, después sube a la otra semana a una, después a 1,5, y todo tiene que ser en gradiente. Nuevamente, porque despacito le queda más bonito. Ahora, cuando uno va a hacer cualquiera de estas cosas, que hay que hacerlas en gradiente, ahí es importante que siempre hay que tener dentro los básicos del cuerpo. Tiene que tener el agua, buena hidratación, tiene que tener buen oxígeno, tiene que tener comida y tiene que tener sueño, porque es el momento en que el cuerpo repara. Así que básicamente cualquier cosa que usted quiera con su cuerpo, sobre todo las cosas buenas, usted las puede lograr si usted las hace en gradiente, porque despacito le queda más bonito. Le voy a dar un último ejemplo. Yo recomiendo mucho que las personas hagan lo que llaman conexión a tierra. Conexión a tierra tiene que ver con el descubrimiento de que el cuerpo, cuando se estresa, se carga eléctricamente de muchos protones. Protones es carga eléctrica positiva. Sin embargo, la tierra donde nosotros vivimos, la tierra, está llena de electrones. El planeta Tierra está lleno de electrones. Cuando usted se quita los zapatos y las medias y toca la tierra, o inclusive toca un árbol, todos esos electrones entran y son antioxidantes y empiezan a quitarle dolor, empiezan a quitarle inflamación, empiezan a quitarle la artritis, le baja los niveles de glucosa, le baja la presión, le ayuda a dormir. O sea, no hay pocas cosas tan medicinales como tocar la tierra. Es increíble porque automáticamente todos los electrones que están en la tierra, que son calmantes, igual que cuando usted se toma un jugo de vegetales, que está echando electrones al cuerpo, pues está echando lo mismo que balancea ese cuerpo. Pero básicamente hay personas, por ejemplo, mi propia Elizabeth, mi esposa, que tiene un sistema nervioso excitado 5 de 5, la primera vez que la puse a hacer que tocara la tierra, se me mareó. Me di cuenta que el gradiente estaba afuera. O sea, tenía el cuerpo tan cargado de corriente que cuando tocó la tierra, la corriente salía demasiado rápido. Mi mamá, cuando la primera vez que la puse, le metió un dolor de artritis espectacular, porque estaba muy rápido. Tuvimos que ir poquito a poco, primero 10 minutos, después media hora, después 1 hora, y poco a poco. Ya hoy en día mi mamá duerme perfectamente bien a los 88 años de edad, a los 89, mi esposa también, y pueden mantener su figura y su salud. ¿Por qué? Porque lo hacen en gradiente. Así que usted puede hacer cualquier cosa. La regla en el metabolismo es la siguiente. La regla es esta. Cualquier cosa que sea demasiado rápido o demasiado lento son igual de problemáticas. Así que muy rápido o muy lento son problemas. La clave es que sea, porque despacito es más bonito. Y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.